estáis, seguidores? Y a los que no me conocen, soy Julius Todo. Soy peruano, tengo 27 años, actualmente resido en Madrid, creo contenidos sobre los diferentes trámites de extranjería, cómo es la vida en España, tutoriales y demás. Bienvenidos a mi canal. Me imagino que habéis escuchado hablar sobre el certificado COVID. Pues bien, en este vídeo os enseñaré a cómo tramitarlo de una manera muy fácil, para lo cual, quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Antes de viajar a España, tenéis que tener en cuenta lo siguiente: si tienes restricciones, cuarentenas, toques de queda y, lo más importante, el proceso de vacunación contra la COVID-19. Pues bien, la campaña de vacunación contra la COVID-19 en España sigue a buen ritmo. Hasta el día de hoy, el 62,1% de la población ya ha recibido la pauta completa y el 71,6% ha recibido al menos una dosis. Os tengo buenas noticias. Hay comunidades autónomas que están llevando a cabo la vacunación sin cita. Comunidades como por ejemplo Madrid, Cataluña, Canarias, Baleares y Andalucía, con el objetivo de avanzar con la inmunización. Esto es válido para los mayores de 12 a 16 años. En el caso de Madrid, el punto de vacunación es en el Hospital Isabel Zendal y en el Wishing Center, en horario nocturno, de 9 de la tarde hasta las 8 de la mañana. El certificado COVID, llamado también Certificado Verde Digital, es un documento que acredita que la persona ha sido vacunada, ha realizado una prueba PCR, un test de antígenos o se ha recuperado de la COVID. Este certificado entró en vigencia desde el 1 de julio y podrán presentarlo solo los ciudadanos de los países de la Unión Europea. Podrán presentar este código QR en formato digital o impreso. Cualquiera de los dos es válido. En España serán emitidos por las comunidades autónomas. Insisto, hay tres modalidades para poder solicitar el certificado COVID. Teniendo la pauta completa de vacunación, en este caso, como veis, en España es ese documento que te entregan cuando tienes la pauta completa de vacunación, ¿vale? Realizándote una prueba PCR, test de antígenos y por último, un certificado de recuperación de haber pasado la COVID-19. ¿Cómo se solicita el certificado COVID? Las comunidades autónomas tienen diferentes portales o sitios web para poder tramitar el certificado COVID. Por ejemplo, Madrid, podéis tramitarlo a través de la aplicación Tarjeta Sanitaria Virtual, esto desde tu móvil. Pero hay dos maneras para poder validar los datos. La primera, de manera presencial. Tenéis que asistir al ambulatorio, presentar tu tarjeta sanitaria e indicarle que deseas solicitar el certificado COVID. El mismo día te entregarán un volante con tu código QR y todos los pasos que debes de seguir. La segunda opción es online. Tenéis que llamar al servicio de salud madrileño y pedir tu código QR. Suele demorar entre 24 a 48 horas aproximadamente. Los pasos para poder tramitar el certificado COVID son muy fáciles y sencillos. Una vez que has descargado la aplicación Tarjeta Sanitaria Virtual, acepta términos y condiciones. Pulsa el botón Activar con código QR. Tendrás que escanear el código QR. Luego tendrás que colocar un PIN. Confirma el PIN. Una vez que termines de validar todos los datos, podrás descargar tu certificado COVID. Este es el certificado COVID. Como veis, contiene un código QR, el cual tenéis que escanearlo a la hora de viajar. Además, contiene el nombre de la vacuna, las dosis, la fecha y el país en el que has sido vacunado. Si por diversas razones olvidaste el PIN, tenéis que acudir o llamar al servicio de salud para que te proporcione nuevamente un código QR. Además, tendrás que iniciar nuevamente con el proceso de activación. Insisto, el pasaporte COVID podéis presentarlo en formato digital o impreso. Cualquiera de los dos es válido. Como veis, es muy fácil de tramitar el certificado COVID. En el caso de viajes nacionales, es importante que tengas la primera dosis de la vacuna. Además, tiene que haber pasado 15 días desde que te administraron la primera dosis. En el caso de viajes internacionales, es importante que tengáis la pauta completa de vacunación, es decir, las dos dosis de la vacuna. Además, tiene que haber pasado 15 días desde que te administraron la segunda dosis.
y dependiendo de los países que vayas a viajar, puedes presentar una prueba PCR o un test de antígenos. Como les comentaba en el anterior vídeo, hay algunas comunidades autónomas que exigen a las personas que presenten el certificado COVID para poder ingresar a establecimientos de ocio y restauración. Una de ellas es Galicia. Hace unos días, el Tribunal Supremo de Justicia ha precisado sobre la obligación de presentar el certificado COVID para poder acceder al interior de estos locales, lo cual precisa de que carece de vigencia esta medida al no haber sido autorizada judicialmente. Es decir, que en Galicia no se va a exigir el certificado COVID para poder ingresar a locales de ocio y restauración, lo cual es una muy buena noticia. El objetivo de usar el certificado COVID es poder facilitar la movilidad entre los países de la Unión Europea. Os voy a dejar el portal oficial para que podáis tramitar vuestro certificado COVID. Podéis dejarme todas vuestras dudas en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este vídeo, no olvidéis de darle like. Os invito a que me sigan en mis redes sociales, podéis leer el link en la descripción de este vídeo. Activa la campanilla para que YouTube te notifique cada vez que suba contenido. Muchas gracias como siempre por estar ahí. Nos vemos en un próximo vídeo.